Informin sobre l'última hora d'aquestes nevades que porta aquest temporal que està passant per sobre de Catalunya, de sud cap a nord. Però ara tornem a connectar amb l'Adam Sàlvia perquè s'ha penjat aquesta connexió quan justament estaves parlant amb el funcionari de presons, perquè ahir hi va haver una agressió molt greu, un pres, diguéssim, un intern, va mossegar el dit amb un funcionari i li va acabar arrencant el dit, Adam. O sigui, si aquestes coses acostumen a passar a presons, o sigui, aquí estem nosaltres a Directe a Catalunya per intentar arreglar o almenys defensar aquestes condicions de treball i de feina perquè puguin millorar i no puguin passar aquestes coses, Adam. T'hem deixat enmig de la connexió. Continua. Recuperem la connexió. Miquel, justament l'Alberto, el coordinador del CSIC i aquest treballador de la presó, ens explicava que són fets que solen passar més sovint del que ens pensem. Sí, no podemos estar hablando de hechos aislados, es lo que te decía en la anterior conexión. En el último mes han sucedido 3 hechos muy graves. Empezó el 31 de octubre con la agresión en Ponent, siguió este lunes con la agresión a 4 funcionarios en Brians 2 y la guinda la pusieron ayer cuando le seccionaron una parte de la falange de un dedo a un compañero en la prisión de Cuatro Camins. Y no podemos hablar de hechos aislados porque, como también te decía, entendemos que el riesgo cero no existe. Nuestra profesión convive con sentimientos, con sensibilidades y con emociones y muchas veces es difícil de canalizar y esa frustración pues la pueden pagar con nosotros. Nosotros lo que venimos reclamando históricamente es que se pongan medidas para reducir una situación que es la auténtica lacra de nuestro colectivo. Necesitamos ser reconocidos como agente de la autoridad. Es una vieja reivindicación y dependiendo del color del partido que gobierne, pues nos hacen más caso, nos presta más atención y el que está en la oposición pues dice lo contrario y luego cuando le toca gobernar pues se cambian las tornas. Entonces necesitamos que se posicionen ya definitivamente. Alberto, la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, ha dicho que se revisará el protocolo de contención en las cárceles porque considera que el que hay ahora mismo no funciona. ¿En qué consiste este protocolo de contención? Bueno, en concreto el protocolo viene regulado en la circular 2221. Esta circular ha sido un invento del TVO. Ha sido nefasta porque a grandes rasgos es muy extensa, ¿no? Pero a grandes rasgos lo que nos viene a decir es que el funcionario de prisiones es el sospechoso habitual y que tenemos que ser más profesionales a la hora de hacer nuestro trabajo. Nosotros somos, desde el momento en el que nos vestimos de funcionarios, somos un colectivo súper profesional, muy poco reconocido, olvidado por nuestra consellera, la actual. La anterior ya fue una página negra en nuestra historia y consideramos que no necesitamos esa circular, necesitamos una circular que verdaderamente nos blinde ante situaciones, alteraciones regimentales que vivimos continuamente. Nosotros a la consellera, ella lleva 200 días en el cargo y le llevamos pidiendo no que nos sentemos a hablar sobre posibles modificaciones, no. La tiene que dejar sin efecto hoy mismo, esa circular, hoy mismo. Y entonces nos sentamos con profesionales que trabajan en el medio y buscamos la manera de vehicularla, de redactarla. Ella misma reconoce que la actual no funciona. ¿Creéis que llegará pronto esa reforma? Bueno, esperemos. Lo que no sabemos es qué más tiene que pasar para que ya se siente con nosotros. Llevamos aproximadamente la agresión a Israel de Ponent, fue el 31 de octubre. A raíz de esa agresión se ha generado una serie de concentraciones en Lleida principalmente y a raíz de las agresiones de ayer y de antes de ayer se van a generar también en Barcelona, pero creemos que no es necesario tener que llegar a unos extremos de violencia como para tener que sentarnos a hablar. De momento esa circular tiene que quedar sin efecto. Esa circular obedece a los delirios de ciertas personas que dirigen observatorios, coordinadoras, que se ponen la etiqueta de proderechos humanos, pero verdaderamente lo que estas coordinadoras lo que están haciendo es alimentar la violencia intrainstitucional contra los funcionarios públicos. Necesitamos, uniéndolo con lo que te decía al principio, ser reconocidos como agente de la autoridad, porque ese efecto disuasorio impedirá o evitará que este número de agresiones augmenten. Doncs, Miquel, sembla que ha quedat molt clara la reivindicació que fan des del sector.
Adam, doncs, gràcies per aquesta connexió. Ja ho hem dit abans, portem 3 setmanes consecutives fer-nos ressò d'aquestes condicions amb les que treballen els funcionaris de presons perquè incendis a Lleida, agressions a Lleida, aquí també avui a Barcelona, a Quatre Camins. Vull dir que estarem pendents de com progressa aquestes negociacions entre els funcionaris i la conselleria. Adam, moltíssimes gràcies, perquè nosaltres ara volem connectar amb Ramon Mas, que és el secretari